teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros escolares. Yo tengo asignado el capítulo 7, que se denomina advertencia a navegantes. En este capítulo, el autor habla de la evaluación de los centros escolares mediante lo que él denomina un evaluador, que puede ser una persona sola o un conjunto o un grupo de evaluadores. Él lo que hace es dar una serie de indicaciones o sugerencias que el evaluador deberá tener en cuenta, pero siempre teniendo en cuenta las características específicas de cada centro escolar. O sea, eso va a ser lo primordial, son solamente sugerencias. Y como base lo que él dice es que el evaluador tiene que tener una actitud de observación permanente de las cosas del centro escolar. Y bueno, y después voy a empezar a desarrollar brevemente las sugerencias que él da. Primero dice la independencia del evaluador, que es que no debe estar ligado ni a alumnos ni a profesores, no debe ser totalmente independiente, evitar dar información en provecho de cualquiera de las partes, no ser colaborador con la autoridad, o sea, que no vaya a colaborar ni con el director ni con nadie, sino que va a evaluar una situación específica o lo que se resuelva. Definir previamente los momentos de entrega de los informes, que puede ser parcial o puede ser uno final, puede haber varios, uno. Fijar claramente las normas en el comienzo de la evaluación. La planificación del trabajo debe ser rígidamente flexible. Esto es que si bien se tiene que planificar, tiene que dejar lugar siempre a la realidad porque va a ser lo más importante. Tener en cuenta si una información es parcial, para ver cómo evaluarla, que el equipo de evaluadores, si es un equipo, tiene que reunirse con frecuencia. Después, si se cometieron errores, se debe disculpar por ellos. Si surgen problemas, se debe plantear, ver cuál es su origen para plantear formas de solucionarlo y que esto no vuelva a pasar. Superar sentimientos de afecto, que con esto se refiere a que si tiene sentimientos por cualquiera de las partes, sea alumno, profesores, director, debe dejarlo de lado para que el informe sea totalmente imparcial. Después habla de la confidencialidad de los datos, que todas las personas, todos los miembros del centro tienen que saber de antemano qué es lo que se va a saber y qué es lo que no, o sea, qué va a quedar en el anonimato y qué resultados de esa investigación se van a dar a conocer. El tiempo de la evaluación tiene que ser medio, o sea, no puede ser ni muy largo ni muy corto para que sea buena. Los miembros de la comunidad escolar deben saber en todo momento qué es lo que está haciendo el evaluador, o sea, deben saber qué es y qué está haciendo. El evaluador además tiene que acordarse siempre que el centro escolar está en funcionamiento y no puede perjudicar ese funcionamiento. Explicar claramente qué es lo que se puede esperar del trabajo del equipo. Y por último, lo que dice es que el comportamiento del evaluador debe ser discreto, cordial e inteligente. Discreto porque nadie debe denotar su presencia, cordial porque se tiene que llevar bien con todos sin tener relaciones de afecto, inteligente para poder recabar información, hacer informes y todo lo demás. Y por último, el autor saca una partecita de una frase que él menciona, que es de Wood, que dice: conviene parecer como un ser humano maduro sin hacer ostentación de actitudes radicales que provocarían el rechazo de una parte de los sujetos. Esas son las ideas básicas del capítulo 7. Bueno, a mí me tocó el capítulo 8. Dentro del capítulo 8 tenemos métodos de exploración. Los métodos de exploración, para Miguel Ángel Santos, no existe un camino único para conocer la realidad, explorarla e interpretarla, porque la realidad educativa es tan compleja que no se puede utilizar un solo instrumento. Algunos de los criterios para la selección y utilización de los métodos son la adaptabilidad, la gradualidad, la pertinencia, el dominio y la variabilidad. Dentro de esos métodos de exploración tenemos la entrevista. La entrevista es el medio más adecuado para realizar un análisis constructivo de la situación. Es la más democrática, ya que permite la participación de todos los sujetos de una forma abierta. Tenemos varias posibilidades de actuación en una entrevista: un entrevistador, un entrevistado, un entrevistador, varios entrevistados, varios entrevistadores, un entrevistado y varios entrevistadores y varios entrevistados.
El conocimiento del contexto y de la evaluación, de la historia de la evaluación, van a permitir saber cuál es el método, la entrevista más conveniente de utilizar. Tenemos entrevistas formales e informales. Las informales son las que se realizan en los pasillos, en la calle, en los patios. Son situaciones que son frases improvisadas, que el evaluador es testigo de una conversación que aporta datos significativos. Y las entrevistas formales son las entrevistas que son realizadas en un despacho con todo el aparato de formalidad. La complejidad del centro escolar exige que se tengan en cuenta todos los estamentos del centro educativo. Así se podrá entender cómo un mismo problema puede ser interpretado, valorado y visto de forma diferente según sea interrogado a un padre, a un profesor, a los alumnos, del personal de administración, a los del personal de servicio, a un inspector. No tener en cuenta todos estos ángulos es que encierra el peligro de parcialidad. La selección, tenemos que también es necesario conocer el tipo de información que poseen todos los sujetos. Conviene hacer la elección de los entrevistados una vez que existan datos referenciales del centro y una vez que tengamos un tiempo de observación. El conocimiento previo va a permitir orientar la entrevista y favorecer la interpretación de los datos. También tenemos que los seleccionados tienen la libertad real de negarse a participar en una entrevista. El entrevistador deberá estar abierto a cualquier veta de información que pueda ser surgida en una conversación. Miguel Ángel Santos es partidario de una entrevista semiestructurada, es decir, en la que no existe una completa entrega a la improvisación ni tampoco existe una estrategia de bombardeo de preguntas ordenadas. Cada entrevista tiene una dinámica peculiar, un ritmo particular y un antecedente propio. El buen rapport establecido será el que sitúe al evaluador alejado de dos polos, el de extraño, entrometido y el de amigo íntimo. La entrevista colectiva es la entrevista de un entrevistador con varios entrevistados. Favorece las asociaciones, las discrepancias y los apoyos que no son posibles en una entrevista individual. La entrevista colectiva exige más tiempo porque hay más participantes y también la forma de preguntar deberá facilitar la intervención de todos los sujetos. La entrevista colectiva se puede realizar a diferentes personas de distintos estamentos o a todas las personas de un mismo estamento. El registro de la entrevista debe estar fielmente fechado y contextualizado. No es aconsejable en algunos casos el uso del magnetofón, ya que puede resultar intimidatorio y poner en entredicho el tema del anonimato. Puede también hacer que el entrevistador se fije menos en lo que sucede, ya que se descansa en la grabación, pero también el uso del magnetofón tiene ciertas ventajas. Permite una más completa y fiel transcripción de los contenidos de la entrevista, permite al entrevistador una mayor libertad para concentrarse y envolverse en la situación y también permite observar también al evaluador mejor las situaciones que puedan desarrollarse, las situaciones no verbales que se pueden desarrollar en la entrevista. Para el uso del magnetofón, el entrevistador deberá solicitar el consentimiento de los participantes y garantizar el anonimato. Cada entrevista tiene su propia historia. Algunas comienzan con un clima de tensión y terminan con un clima más distendido. Otras, todo lo contrario. El entrevistador es al mismo tiempo observador y es importante la habilidad que tenga, ya sea para la forma de preguntar, ya sea en la profundidad de la escucha, en su sensibilidad. Todo eso va a ser de gran ayuda. Pero cuando la entrevista no resulte posible o no haya logrado recabar la información que se necesitaba, se deberá buscar el contrapeso de otros métodos de exploración que puedan llegar a resultar más ricos y fiables.
Bueno, dentro del capítulo 8 tenemos también las cuestiones, las filas listas, que son elementos que ayudan a favorecer la investigación. El autor hace referencia a que a través de la experiencia ha podido comprobar a lo largo del tiempo que las personas ya no quieren contestar cuestionarios ni entrevistas, que se basa que cuanto más breves sean los cuestionarios, la gente responde mucho más fácil que al dar explicaciones que responden con un signo, algo que sea más acotado del tiempo. Para enriquecer esta entrevista, dentro de las cuestiones y las escalas como elemento complementario, tenemos la observación persistente de la información, también se le suma la incorporación de video, la interpretación de los datos de estos videos y los inconvenientes al informarse con un video porque no puede estar planteada toda la realidad. También tenemos que se puede enriquecer la entrevista a través de datos de fotografías y también se puede analizar esta información en muy poco tiempo. Esto quiere decir que para hacer estos cuestionarios es muy importante porque se puede realizar un estimativo de los encuestados, o sea, sacar muy buena información en muy poco tiempo. Bueno, continuando con el capítulo 8, tenemos distintos tipos de documentos que el evaluador puede utilizar para analizar la realidad del centro educativo. Ellos son los documentos oficiales, que lo que representan son las reglas y las normas que rigen en la institución, los documentos públicos, que pueden ser escritos por el director, por profesores, por alumnos, por padres, y tienen un carácter más o menos representativo del sentir y pensar del centro. Documentos personales de padres, profesores y alumnos, que pueden ser cartas de elogio o de protesta hacia la dirección, por ejemplo, o viceversa. Documentos informales como son la fotografía o el graffiti, que expresan formas de sentir y de pensar dentro de la institución. Y documentos elaborados específicamente para el evaluador cuando él los requiere. Dentro de todos estos tipos de documentos es importante conocer quién los elabora, también es importante conocer cómo se producen y cómo se difunden. Es importante saber también en el momento en que se elaboraron los documentos y en el momento en que se estudian, y también por último el contenido de los documentos, que en el caso de que el evaluador encuentre algún tipo de disconformidad o que quiera profundizar más, lo puede hacer, por ejemplo, a través de la entrevista. El capítulo 9 habla acerca del tratamiento de los datos. Una vez que ya recopilamos toda la información, hay que analizar e interpretar los datos, pero muchas veces se dificulta debido a la asfixia de datos y a la heterogeneidad de la información. Lo que el autor estipula es la triangulación multimodal. Hay varios procesos de triangulación, 4. El primero es la triangulación de métodos, que puede tener diferentes modalidades. El evaluador contrasta lo que sucede en el centro a través de los resultados obtenidos en las entrevistas, en los cuestionarios y la observación, o si no, el evaluador desarrolla una sesión con alguno de los miembros del centro, que puede ser el director, por ejemplo, y ahí se relaciona, se contrasta y se analiza los distintos tipos de evidencias surgidos de las entrevistas, de los cuestionarios y las observaciones. En segundo lugar, tenemos la triangulación de sujetos, que pretende contrastar los puntos de vista de los diferentes sujetos involucrados. El evaluador se reúne primero y por separado con cada una de las partes de la comunidad escolar y luego realiza sesiones tripartitas. En tercer lugar, tenemos la triangulación de momentos. Un acontecimiento escolar puede ser explorado desde una triple perspectiva temporal, que establece un antes, un durante y un después. El antes son las intenciones, las expectativas, los objetivos. Durante sería el compromiso, el interés, la motivación y la participación. Y después sería la satisfacción, la valoración, las rectificaciones y el análisis. En cuarto lugar y último, tenemos la triangulación de expertos, que establece que una vez que se redacta el informe, este debe ser sometido al análisis de expertos. ¿Por qué? Para ser más objetivos. Y tiene que tener en cuenta tiene que haber tres cosas. Un miembro del equipo evaluador, un experto ajeno al proceso concreto de evaluación y un miembro de la comunidad escolar. Luego habla un poco del proceso de análisis y establece el análisis arbóreo funcional. Se denomina arbóreo ya que su representación tiene la forma de un árbol invertido y
establece determinadas cosas, como una unidad mínima de análisis, un conjunto de unidades mínimas de análisis, la suma de unidades mínimas de análisis y el total de unidades mínimas de análisis. O sea, va de lo más micro a lo más macro, porque la unidad mínima establece que es la opinión emitida por un estamento o parte del estamento sobre uno de los aspectos de la dinámica del centro. Y por el otro lado, el total de unidades mínimas de análisis, que vendría siendo lo más macro, es la visión global del centro emitida por todos los miembros de la comunidad escolar y obtenido a través de todos los instrumentos utilizados en el proceso de evaluación. O sea, vamos de lo más micro a lo más macro para poder analizar ciertas afirmaciones generales que muchas veces se hacen de un centro. La última parte del capítulo 9 comienza hablando sobre un tipo de análisis que se denomina análisis arbóreo-epistemológico. En este se considera el conjunto de datos obtenido mediante el sometimiento a estudio por medio de niveles, los cuales corresponden más bien a una abstracción de criterios. Menciona la importancia de realizar una reflexión conjunta del registro de datos y a su vez una clasificación o categorización de ellos. Cree también conveniente utilizar modelos representativos a modo de una mejor comprensión de los datos. Prosigue con otro tipo de análisis, que es el análisis comprensivo, en el que destaca el enfoque de la comprensión profunda, conociendo al detalle los datos, y sugiere una serie de pasos para desarrollar este análisis. Primero, desarrollar categorías de codificación. Segundo, codificar los datos. Y tercero, separar los datos pertenecientes a las diversas categorías. Cree conveniente también crear carpetas para cada categoría y es necesaria también la contextualización, ya que si no los datos se pierden en un significado vacío. Estos datos también necesitan llevar consigo la forma en que fueron producidos, recogidos y consignados. Aclara la relevancia del aporte de un sujeto ajeno a la investigación para evitar sesgo en la interpretación. Otro tipo de análisis es el análisis abierto, que posee distintas fases. Primero, una codificación abierta, que consiste en examinar de forma detenida los datos para luego relacionar conceptos. Segundo, una codificación axial, que consta de un análisis intenso de las categorías, llegando a plantear las relaciones existentes entre estas categorías. Como última parte, es la codificación selectiva, que refiere al hecho de seleccionar más bien las categorías significativas, que serían aquellas las que se relacionan con las categorías centrales. Por último, plantea un análisis significativo que se basa en la recolección de todos estos datos que han sido obtenidos mediante el proceso y una realización de un informe final. Never seen you